Estamos en Santa María de Fiore y hemos quedado con Enrique, un bético que vive aquí en Florencia, pero no le veo. Bueno, este chico que está con la bufanda de la Fiore, ¿puede ser? ¿Enrique? Encantado. ¿Qué tal? Soy Diego, bienvenido a Futboleros Viajeros. Espera, te voy a dejar aquí un hueco, aquí tenemos que poner tu resumen, tu biografía, ¿vale? Producción. Bien, ¿por amor o por placer? ¿Qué haces en Florencia? Por trabajo. ¿Por trabajo? Bueno, pues eso yo creo que se merece una cerveza. ¿Vamos a un bar y me lo cuentas? Vamos allá. Venga. Bueno, pues, futboleros viajeros. Sí, señor. ¿Qué haces aquí entonces? Pues me venía aquí a trabajar un mesecito, a investigar los tribunales del fascismo, ¿cómo lo ves? Y de camino, bueno, hacia la Fiorentina. Los tribunales del fascismo. Sí, señor. Un tribunal que montó Mussolini para tener controlado al personal. ¿Y eso qué tiene que ver con el fútbol? Aquí venimos a hablar de fútbol, no de política. Bueno, porque yo soy un enfermo del fútbol y hay que aprovechar, ¿no? Si se viene a trabajar los fines de semana... Ah, que no has venido a trabajar por fútbol. No, yo venía a trabajar, yo soy profesor de Historia del Derecho. Aquí Amigo, donde vale. vive. Yo es que como todos los youtubers estos viajan a ver gente que trabaja de masajista en Ucrania o futbolistas retirados o eso, yo pensé cuando los becarios que tengo ahí en mi redacción me dijeron tenemos a un español en Florencia, pensaba yo, este tendrá aquí miga futbolera, estará aquí Profesor entrenando. de Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla. Y En la Universidad de Sevilla, sí, que señor. escapa ahí. Y casi, mira que soy del Betis. Y bueno, a falta de Betis, pues bueno, es la Fiorentina, ¿no? Aquí no hay Avenida La Palmera, Aquí no hay Avenida Palmera. ni Palmerín. Ni Palmerín. Yo es que otra cosa no, pero las mascotas me flipan. Camino del campo de la Fiore tenemos la avenida de Mancini, que es lo más parecido que hay a la avenida de la Palmera. Pero bueno, ¿Y la Fiore tiene mascota? pues que yo sepa, no, la verdad que no. Lo que tiene es un estadio bastante feo, pero no sé si tiene mascota o no. Ayer estuve en Brescia, luego te enseño una Ya, foto, bueno. Agüita. Este estadio es de la época de Mussolini precisamente y bueno, mantiene esa fealdad del fascismo, la tiene dentro. ¿Y qué más sabes del estadio? Pues el estadio sé que se terminó de construir en el año 31 y que tiene la forma de D del Duce, de Benito Mussolini. Bueno, aquí todo lo que se construía en esa época, con el racionalismo fascista italiano, pues tenía que rendir pleitesía al que mandaba. ¿Pero eso es verídico? Sí, eso es verídico. El arquitecto fue Nervi, que se conocía como el maestro del hormigón. El estadio está repleto de hormigón. Y con el tiempo, una vez que terminó la guerra, dijo que la D no era por lo del Duce, que era porque lo obligaron a hacer una pista de atletismo. Pero bueno, a toro pasado, todo... ¿Y por qué aquí en Italia hay tantísimas pistas de atletismo? Que eso sí que nunca lo entenderé. Pues yo entiendo que es porque en la época del fascismo, en la época de Mussolini, se quiso cultivar el hombre deportista y todos los estadios que se construían en esa época tenían como requisito eso, que no fuera solo para el fútbol, sino también, bueno, para el desarrollo de las competiciones atléticas propias de los grandes atletas fascistas. Joder. Has dicho más fascismo en este vídeo que... Bueno, porque... Pero hoy en día ya no se ve tanta política aquí, ¿no? No, hoy en día no. De hecho, los ultras de la Fiore en teoría son apolíticos. A diferencia de, bueno, de otros como los de la Verona y la Lazio, que ya conocemos y tal. Vale, ahora vamos al estadio. ¿Cuánto hay desde aquí del centro al estadio? Pues del centro del estadio media horita larga, el camino es bonito porque así se conoce no solo la Florencia arquitectónica, sino también la Florencia profunda. Hostia, si lo sé, me traigo un becario para que me traiga la cámara, eso va a ser un paseo. Vale, y el estadio, tú que ya has estado más veces, entiendo que me llevarás a un bar. ¿Conoces bien los sitios o es tu primera vez? Cerca del estadio está, por un lado, esta Casa Marina, que es la profundidad, pero vamos a ir concretamente a uno que se llama Moonshine, que allí es donde se suelen reunir los ultras de la Fiore, bueno, no, ultra y no ultra, para tomarse una cervecita antes de entrar al Artemio Franchi, donde, por cierto, también se puede beber cerveza dentro. Genial. Hay más conquistado. Y bueno, y yo aquí... Sabes que a la gente le molesta muchas veces que saques la cámara en el estadio y eso. Yo soy un voyeur, pero porque en el fondo, o sea, a mí me da igual el 11 inicial de hoy. Vengo a ver el ambiente. Entonces, por eso es un poco documentar el ambiente, no otra cosa. Entonces, me gusta esto que me lleves a un bar que haya ambientillo. Pero dime entonces de fútbol. Ribery está lesionado, he escuchado. Ribery está lesionado, Ribery se fichó, bueno, como una y Batistuta estrella, ya no está aquí. Y Batistuta creo que ya las rodillas no le dan para más. Entonces estoy muy desfasado. Sí, bastante Cuéntame. desfasado. Pues yo, si te digo la verdad, la última estrella de la Fiorentina con la que me quedé fue Joaquín El Picha Libertad, así que bueno, no sé con qué nos pueden sorprender. Joaquín viene a la Fiore desde Valencia. No, desde el Málaga.
Joaquín está después del Betis, no sé si recuerda que Lopera lo intentó colar en el Albacete. Y es que estuve muchos años sin ver, sigo pues, sin ver fútbol de élite. Joaquín cuando en España no veo fútbol de primera. Cuando se quiere ir del Betis y que reniega de Mourinho y del Chelsea, termina yéndose al Valencia 6 años. ¿Cómo que reniega de Mourinho del Chelsea? Bueno, Mourinho le ofrece a Joaquín el sueldo que él quiera en el Chelsea y él dice que no porque, palabras textuales, ¿cómo se va a ir a un sitio en el que a las 5 de la tarde es de noche? Eso es humor andaluz. Pues. Claro, humor andaluz. No digo lo de la oferta. ¿En serio? No, en serio. Nunca lo he escuchado, te lo juro. Sí, tal cual. Y reniega, dice que no quiere ir, se queda un año más en el Betis, ganamos la Copa de 2005, vamos a Champions y al año siguiente, bueno, se decide irse, Lopera, ante la posibilidad de que se fuera, lo amenaza con cederlo al Albacete, lo manda a Albacete. Eso me suena. Lo mandó a Albacete para una cesión, de mentira todo, y ya se va al Valencia 6 años, y del Valencia se va al Málaga de Isco, de Van Nistelrooy, de Batista, que llegan a semifinales de Champions. Y después de ahí se va 2 añitos a las Fiores. Este Van Nistelrooy en el Málaga, es verdad. Sí, señor. Madre mía, y no está aquí eso. 2 añitos en las Fiores y ya luego, bueno, el Betis había mejorado un poco económicamente. Pero, esos 2 añitos en la Fiore aquí, ¿qué hace? Esos 2 añitos, bueno, llega a jugar UEFA, no sé si recuerda que jugó contra el Sevilla, llegó a jugar allí en el campo del Sevilla, si no me equivoco, llegó a cuartos de UEFA, es lo máximo que llegó a la Fiore y bueno, y en Liga sin pena ni gloria. Pero en estadísticas, en mapa de calor, que es lo que nos pone a los niños rato de internet. En mapa de calor era de los jugadores que más minutos tenía en la Fiore, era siempre titular, marcó su golito, pero bueno, también sabemos que Joaquín nunca fue un Pero goleador. aplicado al básquet se podría decir que hacía triples dobles aquí en la Fiore, ¿no? Efectivamente, vale. hacía triples dobles en la Fiore, pero bueno, llega un momento en el que quiere volverse al Betis y hubo un poco de presión. De hecho, Joaquín en la presentación del Betis aparece con el brazo escayolado, porque ante los nervios de que no terminaba de concretarse la venta, Joaquín le da un golpe a una puerta y se parte el dedito chico, y en la presentación del Betis está con un brazo escayolado. Entonces es después del paso de la Fiore cuando ya vuelve al Betis y bueno, y mejora. Porque claro, pero ahí es cuando yo, que paso absolutamente del fútbol de primera, me llega esa campaña de picha libertad. ¿Y era por qué? Porque lo tenían aquí secuestrado. Porque no le dejaban salir. A Joaquín le quedaba un año de contrato en la Fiore y Joaquín quería forzar para irse al Betis. Y bueno, al final consiguió salir. Y ayudó mucho que saliera. ¡Ojo! Mira, uno que no tuvieron que pedir libertad por él. ¿Y esto? Qué grande Batistuta. Sí, Street art aquí en Florencia. Esto sí que es arte, ¿eh? Curioso. Y no lo de Joaquín, ¿no? Bueno, entonces esa es tu conexión con la Fiore, por eso te gusta la Fiore, por Joaquín. A mí la Fiore siempre me ha gustado porque cuando yo era niño era la Fiore de Batistuta, era lo que a mí me llamaba la atención, lo que me llegaba de Italia. Y ya luego los colores también me gustaban y ya luego fichó a Joaquín y bueno, se cerró el círculo. Vale, pero para gente más joven, ahora todo el mundo está, la Premier desde luego nunca ha bajado, ¿no? El interés que la gente tiene por la Premier, la gente joven, pero yo creo que ya a partir de una edad, los que seamos un pelín más puretas, digo, si nos están viendo chavales de 18 o menores de edad, los que somos más puretas, el calcio, el calcio de tiraba más. De los 90, ese Milán con ese Gulli, con Van Basten, con Rijkaard, eso era una barbaridad. Y aparte, bueno, el hecho de que los más jóvenes, como tú dices, no se acordarán, pero cuando nace Telecinco en España, que ha llovido ya, una de las atracciones de Telecinco era un partido del calcio a la semana. Por no hablar del PC Fútbol cuando dio el saltito al PC Calcio, que eso ya nos terminó de enganchar. Yo el de la Premier no lo compraba, pero el calcio... El calcio sí. Al calcio le di. Es que esos equipos del calcio, que estuviera Baggio por un lado, que estuviera Batistuta por otro, es que eran equipazos con grandes jugadores. Entonces, bueno, normal que nos llamara la atención. Sí, a mí me queda el rollo que aquí hasta el colista tenía un líder, ¿no? En el campo que era conocido a nivel mundial, pero bueno, sí. En el círculo futbolístico se le conocía. Eso en España no lo teníamos. Los líderes, el líder que pudiera surgir, el Madrid y el Barça no tardaban mucho en comprarlo. Cierto. Estamos llegando ya al campo. ¿Cómo se pronuncia? Lo primero. Artemio Franchi. Ah, ¿no es Franchi? No, es Franchi. Franchi, ya sabéis. Artemio Franchi. ¿Quién era Artemio Franchi? Artemio Franchi era un presidente de la Fiore, que también era presidente de la UEFA, que en el año 83 se murió de un accidente de tráfico, tuvo un choque y murió. Y después de su muerte nombraron el estadio en su honor. Antes era el Estadio Comunale di Firenze y ya luego lo cambiaron a Artemio Franchi. Vale. Y ahora que estamos llegando al Artemio Franchi, tengo que hacerte una pregunta incómoda.
¿Dónde está mi entrada, tío? Tu entrada, no te preocupes, que está a buen recado. Vale, vale. Porque en todos estos viajes siempre cuento cómo consigo la entrada y aquí en Italia pues hay veces que es complicado, hay veces que es fácil. ¿Cómo ha sido esta gestión? Porque me la has conseguido tú. Pues aunque hay una tienda de la Fiorentina en el centro, allí no se puede comprar. La única manera de conseguir la entrada es venir aquí al estadio y no vayáis a creer que en el estadio es donde se venden. El estadio es muy antiguo y no tiene prácticamente ni oficina. Hay que irse 2 calles más atrás y allí hay una tiendecita donde te venden las entradas. Vale, entonces si yo estoy ahora con mis amigos en casa, viendo vídeos de viajes de fútbol porque queremos salir de casa. En casa no hay que estar, ¿vale? Eso estamos de acuerdo. Hay que salir. Hay que salir. Y estoy con mis amigos que les encanta la Fiore y Batistuta y todo, y quieren venir al Artemio Franchi. ¿Cómo se hace antes de comprar el vuelo? ¿O te lo compras si vienes aquí a la aventura? Lo puedes comprar por internet, por una web que gestiona eventos, Vale. pero suele haber algunos problemas. Así que lo más seguro es venirte al estadio, se ve el estadio y 2 calles atrás está la tiendecita donde puedes comprar la entrada sin problema. Vale, vale, pues ya me queda más claro. ¿Esto es el estadio ya? Sí, señor, aquí tenemos el estadio. Pues es más bajo de lo que pensaba. Sí, es bastante bajito, tiene un anfiteatro. O sea, y está es muy bajito. Sí. Está más profundo, ¿no? Y esto es el hormigón que me contabas. Este es el hormigón del maestro del hormigón, sí, señor. Joder, pues ahora vamos a echarle un vistazo. Pero bueno, ¿cuánto queda para el partido? Pues tenemos 1 horita y 45 minutos. Así que habrá que tomarse una cervecita a los alrededores, ¿no? Sí, pero te iba a decir que pensaba ya que iba a ser más tarde, porque no veo yo aquí no hay mucho ambiente. Vamos a tener que preguntar, gente hay, así que yo creo que lo mejor preguntar. Pues bueno, vamos a aprovechar a enseñarles a estos chicos que están en casa planeando el viaje para venir aquí a ver esto del estadio y vamos a buscar un bareto. Bueno, y ya estamos en el estadio y en concreto en la curva Fiesole, la histórica curva de la Fiorentina, donde, bueno, si os ponéis a buscar por Google veréis tifos que diréis, joder, vaya mierda. Bueno, mira la fecha en la que era el tifo, ¿vale? Y mírate, por ejemplo, pues no sé, me acuerdo de un tifo de globos haciendo un corazón en esta curva, cuando no había asientos. Imagínate coordinar eso. O sea, tifos, pues bueno, muy espectaculares durante los 90, una curva mítica italiana. Y aquí es donde tenemos entrada hoy, cosa que no es muy habitual conseguir entrada para la curva local, porque suele ser solo para socios, pero bueno, hemos tenido suerte comprando para aquí y a ver qué tal se da. Ahora lo que vamos a hacer es buscar el bareto y bueno, pues como en otros estadios de Italia, lo que hay aquí a las afueras más que bares son puestecillos de comida, que intentaremos dar buena cuenta si se puede y no hay mucha cola, pero lo que estoy viendo aquí es una pancarta, que es lo que os decía también en Brescia, ¿no? del otro día, que se quejaban muchas aficiones sobre los horarios en Copa. Pues mira, aquí tenemos una pancarta que os voy a enseñar, que viene a resumir lo que os decía ayer en Brescia. La jornada anterior de la eliminatoria de Copa hubo partidos a las 3 de la tarde y aparecieron pancartas en muchos estadios, y aquí tenemos una que se queja del horario del partido entre la Fiorentina y el Atalanta. Pasó la Fiore, que es el próximo partido que vamos a ver de ellos contra el Inter, les ha tocado en cuartos de final, y ese partido fue a las 3 de la tarde, un día entre semana. Pues así están, y en España nos queda poco para que acabe así, pero bueno, es lo que hay. Ha sido testigo de que todo lo que veo no lo grabo, porque venimos de un bar que no he sacado la cámara
para evitar líos o que te digan algo. ¿Qué te ha parecido el bar? El bar me ha gustado, esperaba más gente, estoy acostumbrado a sitios de previa con bastante más movimiento, pero sí es verdad que hemos estado en el bar donde se estaban juntados, tú lo has visto, buena parte de los ultras de las Fiores, han cantado. Como siempre me quejo de los ultras de que no llevan nada de los colores de su equipo, pero bueno, dentro de lo que cabe... El North Face juega hoy, ¿no? North Face totalmente, juega el North Face contra el North Face. Pero bueno, North Face negra contra North Face negra. Pero cervecita rodeado de ultra, hay que hacerlo. Está bien el bar. Sí, estamos bien, Moonshine. Pero aquí sí que vamos a grabar, estamos en la curva Fiesolella para entrar y lo que hay con estos que se están cantando, que no paran, son estos bocatos. Una maravilla. El ambiente está en los bocadillos, ¿no? Exacto. ¿Bocata y cerveza? Por supuesto. Pues venga. Bueno, a ver, examen de italiano. ¿Cómo se pide en Italia 2 cervezas y un bocata a medias? Lo fundamental aquí para sobrevivir, io voglio 2 birra e un panini, per favore. Bueno, estoy viendo que aquí, País de las Vespas, la llevan hasta para ir al baño. Coño, aparcan en la misma puerta del campo, se toman la cervecita y para adentro. Pues yo me quiero sentir mimetizado. Pues vamos a subirnos a una moto cuando tú quieras. Ya está, ya parece que somos un poco más locales. Así sí. A me mai devi sei punto. ¿Qué hacemos ahora, tío? Ay, cantar. Desde aquí no se ve. No, desde aquí no. Desde aquí no se ve, no se ve. No me conozco todos los himnos de los equipos del Calcio, pero los que he escuchado me parecen preciosos. Ojo mañana en Roma porque las canciones que hay de la Roma y el himno son espectaculares. Y precisamente el himno de la Fiorentina es uno de esos de canción casi melódica, ¿no? de concurso. Y hay una noticia triste hoy, que es que el autor del himno, Narciso Parigi, se ha muerto. Así que el minuto de silencio y el himno hoy promete ser de los fuertes. Así que vamos a la grada, que empieza el partido ya.
partidazo. Partidazo 0-0. 0-0 que es lo típico que imaginamos todos el calcio. Cuando uno piensa en el catenaccio, el 0-0 es lo primero que se viene a la mente. Hay jornadas de muchos goles. Sí, pero esta no ha sido. Esta no ha sido. Bueno, yo estoy muy orgulloso porque ayer vi al Brescia y hoy al Genoa colista y Brescia un puntito por encima, o sea... No sé por qué esperaba goles, la verdad. Bueno, oye, igual tengo futuro como ojeador. Como ojeador, ¿qué te ha parecido? Me ha encantado, el ambiente de la curva Fiesole es una auténtica maravilla, así que nada, por mucho que haya sido 0-0, lo de la cara la ha compensado. Volverías, como dicen en futboleros viajeros, volverías al Villamarín, sino que dentro de 2 fines de semana estaré aquí para ver otra vez Fiorentina con el Atalanta. No, pero ¿volverías al Villamarín después de haber visto esto? Hombre, por supuesto que pero sí. Esto no lo hay allí. Hombre, allí hay más todavía. ¿Sí? Hombre, porque allí lo llevamos en el corazón, amigo mío. ¿Y esta gente no? Esta gente también, pero nosotros somos andaluces. Vaya, no te voy a rebatir, pero sí es verdad que al final la forma de vivirlo, la grada... Han sido 90 minutos cantando y apretando y animando al equipo y al final eso es lo importante. Bueno, pues oye, piacere, gracias, nos vemos en el próximo Futboleros Viajeros y aquí te dejamos, que disfrutes de Florencia, ¿vale? Venga, hasta luego. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the